Hermanos, bienvenidos al segmento La Escritura y la Verdad con el pastor Juan Ocampo, donde descubriremos la verdad de Dios en las Escrituras para nuestro crecimiento bíblico. Ahora con ustedes, de Comunidad Cristiana Cristo Fusión, el pastor Juan Ocampo. Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Mi deseo esta mañana, mis hermanos, es que su corazón sea fortalecido, que su corazón sea animado, que su corazón sea consolado. El versículo 20, el autor de Hebreos nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hemos estado viendo una serie de oraciones. Hemos visto oraciones de Pablo, hemos visto oraciones de Pedro. Ahora vamos a ver una oración del autor de Hebreos. Y el autor de Hebreos aquí nos presenta un deseo suyo. Y lo que el autor de Hebreos desea es que Dios obre en la vida del creyente. ¿En qué forma? Lo que el autor de Hebreos desea es que el Dios de paz nos haga aptos en toda obra buena para hacer la voluntad de Dios, para agradarle a Dios mediante Jesucristo. Quiero que noten, mis hermanos, que el autor de Hebreos no desea la prosperidad material del creyente. El autor de Hebreos no desea que Dios le concede a los creyentes los deseos de su corazón. Lo que el autor de Hebreos desea es que el Dios de paz nos equipe, nos prepare para toda buena obra y para hacer la voluntad de Dios. Y creo que estos dos versículos nos enseñan, mis hermanos, que debemos de desear que Dios nos siga preparando para toda buena obra, que nos siga equipando para nosotros poder hacer la voluntad de Dios. Ese siempre es mi deseo para mis hermanos, que mis hermanos sigan creciendo en su relación con el Señor Jesucristo para que estén preparados y equipados para hacer las obras de Dios, para cumplir la voluntad de Dios en su vida. Yo sé que es difícil muchas veces discernir la voluntad de Dios. Yo sé que muchas veces es difícil hacer las obras de Dios. Pero lo que vamos a aprender dentro de estos dos versículos de que no depende de ti. Las buenas obras no dependen de ti, dependen de Dios. Él es el que las produce en nosotros. Él es el que nos capacita, el que nos prepara para hacer buenas obras y para hacer su voluntad. Yo le doy gracias a mi Señor, que Él es el que nos prepara, porque si fuera por mí, mis hermanos, nunca pudiera hacer una buena obra, porque no hay nada bueno en nosotros. Dios es el único que produce lo bueno en nosotros. El ser humano está contaminado con pecado. Por eso apóstol Pablo en Romanos 3 nos dice que no hay ningún justo, no hay ningún bueno. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Pero cuando Dios te transforma en Cristo Jesús, cuando Dios te salva en Cristo Jesús, cuando Dios te hace una nueva criatura en Cristo Jesús, entonces ya tenemos la naturaleza de Dios y la bondad de Dios se ha hecho real en nosotros y Él nos capacita para hacer buenas obras. Él es lo bueno en nosotros. Y nuestro deseo, mis hermanos, debe de ser que Dios nos siga preparando para toda buena obra y para hacer su voluntad.
nosotros debemos de desear que Él siga obrando en nosotros. Hay que dejar de pensar de nosotros y dejar que Dios obre en nosotros, porque Él es el que sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Tú crees que Dios te creó a ti y a mí para vivir una vida cómoda en esta tierra, en esta vida? Ahora, no estoy diciendo, no me malinterpreten, no estoy diciendo que Dios no desea que tú vivas una buena vida en la tierra, pero no fue el motivo principal de crearnos. El motivo principal de crearnos, de Dios crearnos a nosotros, era para que nosotros glorifiquemos su nombre, para nosotros glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él, para hacerlo conocer a Él. Ese es el propósito principal de nuestra existencia, especialmente como pueblo de Dios y como iglesia en Cristo Jesús. Cuando dependemos del Señor, cuando tenemos nuestra mirada fija en Él y nos concentramos en el propósito que Él nos ha dado, Él se encarga de lo demás. Él se va a encargar de tus necesidades. Él se va a encargar de tu camino. Él va a abrirte el camino. Él te va a guiar. Él se va a encargar de todo. ¿Por qué crees que el Señor Jesucristo en Mateo 6:33 nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia? Él no dijo, busca primero tu carrera. Él no dijo, busca primero el dinero. Él nos dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el resultado? Dios se encarga de lo demás. Dios añade lo demás. Él es el que nos va a suplir las necesidades. Pero nuestro deber es concentrarnos y dejar que Él se encargue de lo demás. Nuestro deseo, mis hermanos, debe de ser que Dios nos siga preparando para toda buena obra. Que Él nos siga equipando para nosotros poder hacer su voluntad. Ese debe de ser nuestro deseo en la vida. El autor de Hebreos nos dice que el hacer las buenas obras y el hacer la voluntad de Dios depende totalmente del Dios de paz. En este versículo vemos el título de Dios como el Dios de paz. Este título de Dios lo vemos 6 veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo utiliza y ahora aquí en Hebreos también el autor de Hebreos describe a Dios como el Dios de paz. Y yo creo, mis hermanos, que nosotros como cristianos debemos de entender que nuestro Dios es un Dios de paz. Él es el Dios de paz. Él es la fuente de paz. Él es el Dios que produce paz en nosotros. Él es el Dios que otorga la paz. Él es el Dios que promueve la paz. La paz proviene solamente de Dios, mis hermanos. Para poder hacer toda buena obra y poder hacer la voluntad de Dios, necesitamos la paz de Dios. Necesitamos que ser equipados con la paz de Dios. De hecho, la palabra paz en el hebreo shalom significa un bienestar completo, una satisfacción total, la realización de todas nuestras aspiraciones más profundas. La paz de Dios es una certeza en tu relación con Dios. La paz de Dios es una esperanza viva. Es una tranquilidad interna. Es una tranquilidad espiritual. El Dios de paz, mis hermanos, se encarga de nuestro bienestar completo. Su paz nos satisface por completo y su paz nos llena por completo. Yo estoy seguro que durante la semana tú has pasado dificultades o incertidumbres, quizás miedos, tribulaciones, no sé, aflicciones, no sé. Pero ustedes saben que en la vida, mis hermanos, nos vamos a enfrentar con obstáculos que a veces causan aflicción en nuestro hombre interior o en nuestro corazón.
O a veces pasamos enfermedades tan severas que nos quita la paz. Y cuando los momentos en la vida son difíciles, mis hermanos, muchas veces se nos olvida que nuestro Dios es un Dios de paz. Y les dije la semana pasada, desafortunadamente, muchos cristianos tienen la costumbre que cuando les va mal en la vida, se alejan de Dios, cuando nos debemos de acercar más a Dios. Para que su paz, mis hermanos, reine en nuestro corazón, para que su paz nos llene el corazón. El ser humano sin Cristo Jesús se la puede pasar toda su vida buscando paz, pero la verdadera paz solamente se encuentra en el Señor Jesucristo. Y debemos de entender que el Dios de paz desea que todos conozcan que Él es el Dios de paz. Él desea que todos experimenten su paz. Él es el Dios de paz que nos capacita, mis hermanos, que nos prepara para toda buena obra y para hacer su voluntad y para agradarle a Él. Sin Él no hay paz, sin Él no hay preparación. Y demos gracias al Señor que nuestro Dios de paz obra a nosotros y nos prepara para glorificarlo a Él. Sin Cristo no se puede experimentar la paz de Dios. Sin Cristo no podemos conocer al Dios de paz. Y muchas veces lo hemos dicho en esta iglesia. La primera experiencia de paz es con Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque sin Cristo Jesús, el ser humano es enemigo de Dios, de acuerdo a Romanos capítulo 5. Sin Cristo Jesús, somos enemigos de Dios. Sin Cristo Jesús, hay una enemistad entre el ser humano con Dios. Por lo tanto, la primera experiencia de la paz de Dios es una armonía con Dios, es una paz con Dios. Y el autor nos recuerda que tenemos paz con Dios porque hemos sido reconciliados con Dios por medio de la expiación vicaria de Cristo en la cruz. Cristo fue nuestro sustituto en la cruz. El sacrificio de Cristo hizo posible que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Dios y tener una paz con Dios. Por eso el autor de Hebreos nos dice, y el Dios de paz que resucitó o levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno. El autor de Hebreos está enfatizando la resurrección y la muerte de Cristo. Y el autor nos dice que la resurrección no es posible sin el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús. Cristo tuvo que derramar su sangre, Cristo tuvo que morir en la cruz y Cristo tuvo que resucitar para que todo el que crea en Cristo pudiera ser reconciliado con Dios y tener paz con Dios. Y esa enemistad que existía ya no va a existir. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados con Dios por medio de Cristo Jesús, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios lo hizo posible. ¿Por qué crees que Él es el Dios de paz? Lo que Él está diciendo primeramente es de que Dios desea que tengamos una paz con Él, que haya una armonía con Él. Dios no desea que seamos enemigos de Él. Por lo tanto, Dios proveó, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que su Hijo muriera por nosotros. El Dios de paz resucitó a Cristo después de haber derramado su sangre para que tú y yo tuviéramos paz con Dios. Por eso Colosenses 1:20 dice, y por medio de Él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, dice, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. En la cruz Cristo derramó su sangre y también hizo camino para tener paz con Dios.
Fue por el sacrificio y la muerte del Mesías, mis hermanos. Cristo cumplió las demandas justas de la ley quebrantada. Cristo hizo posible que Dios otorgara misericordia sobre la base de la justicia satisfecha. Cristo cumplió con todos los requisitos y Cristo fue el que cumplió con las demandas de Dios para que tú y yo fuéramos reconciliados con Él y experimentar paz con Dios. Mis hermanos, probablemente voy a sonar un poquito fuerte, pero todo el que no crea en Cristo Jesús es un enemigo de Dios y la ira de Dios está sobre esa persona. Pero Dios ama tanto al mundo que envió a su Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, para que ya no seamos objetos de la ira de Dios, sino que seamos objetos de la gracia de Dios. Seamos objetos de la misericordia de Dios. Seamos objetos de la salvación en Cristo Jesús, para que seamos objetos de la paz de Dios. Todo el que ponga su fe en el Señor Jesucristo será justificado delante de Dios. Serás declarado inocente delante de Dios y tendrá paz y armonía con Dios y nunca será enemigo de Dios. Somos reconciliados con Dios. Por eso Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz de Dios primeramente se experimenta en la salvación, mis hermanos. Y es una paz con Dios, una armonía con Dios. Dale gracias a Dios que ya no eres objeto de la ira de Dios. Ahora nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios de paz dice que somos amigos de Él. Tenemos una relación con Él. Él es nuestro Padre eterno. Él es tu Padre. Él te cuida. Él es nuestro Dios de paz y en Cristo Jesús Él es nuestro gran pastor, como lo dice el versículo 20. Nuestro Señor Jesucristo lo hizo posible, mis hermanos. Dale gracias a Dios que Él envió a su Hijo Jesucristo. Nuestro Dios de paz nos ama tanto así. Y yo le doy gracias a mi Señor que lo hizo por mí. Ahora, porque tenemos paz con Dios, experimentamos su paz en nuestra vida. Experimentamos primeramente la paz con Él, con Dios, la armonía con Él, pero ya que tenemos una relación con Él y hemos sido reconciliados con Él, ahora Dios produce paz en nosotros, una paz interior, una paz espiritual. Y esa paz tiene beneficios. La paz de Dios nos ayuda a vivir fuertemente, nos ayuda a vivir con certeza nuestra relación con Él. Para eso es la paz de Dios. Y la paz de Dios tiene beneficio en nuestra vida. Tenemos paz con Dios, pero ahora Él sigue produciendo paz en nuestro diario vivir. Y yo no sé ustedes, pero yo necesito esa paz. Necesito que esa paz sea activa en mi vida. Porque yo sé que tarde o temprano voy a sufrir en este mundo. No sé cómo, pero el sufrimiento viene de diferentes maneras y de diferentes formas. Pero cuando llegue ese momento, si yo estoy lleno de la paz de Dios, me va a ayudar a enfrentar ese sufrimiento en la vida. Por lo tanto, les quiero dar 7 beneficios de estar relacionados con el Dios de paz y de la experiencia de la paz de Dios. Me voy a enfocar en 7 beneficios. No son todos los beneficios de la paz, pero creo que estos 7 beneficios resumen la totalidad de la paz de Dios y de estar relacionado con el Dios de paz. Primero, con el Dios de paz experimentamos la paz interior que Cristo da. Es decir, es un descanso en el alma. Eres reconciliados con Dios. Cuando te entregaste a Cristo Jesús, Cristo prometió darnos una paz interior y un descanso en el alma. Mateo 11, 28 al 29 dice: Cristo nuestro Señor, vengan a mí
todos los que están fatigados y cargados, todos los que estén afligidos, todos los que estén cargados, dice, y yo los haré descansar. Dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escuchen, y hallarán descanso para su alma. Dice, no importa quién tú seas, no importa la situación que tú estés pasando, no importa si tú estás fatigado o cargado, no importa si tú no eres perfecto o religioso. Cristo dice, todo el imperfecto, todo el que esté cargado y afligido, vengan a mí y yo te voy a dar descanso en el interior, un descanso en tu alma. Ese es un beneficio de estar relacionado con el Dios de paz. Es un beneficio de la paz de Dios en nuestra vida. En Juan 14:27 nuestro Señor Jesucristo dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Antes de que Cristo muriera y resucitara, y antes de que Él ascendiera, Él hizo una promesa y dijo, yo les voy a dejar mi paz, yo les voy a dar mi paz. Y luego Él continúa y dice, no como el mundo la da, yo se la doy a ustedes. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Dice, el único que te da la verdadera paz es Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús te da esa paz porque has creído en Él, dice, entonces tú vas a saber lo que es estar relacionado con el Dios de paz. Si tú estás buscando paz en el mundo, olvídalo. Porque esa paz nunca te va a llenar, y esa paz no es verdadera, y esa paz no es eterna, y esa paz no es espiritual. Esa paz es una falsedad, es un engaño. Y nos dice Cristo que Él es el único que da la paz verdadera, porque en el mundo no la vas a encontrar. Nuestro Señor Jesucristo continúa en Juan 16:33 y dice, les he hablado de estas cosas para que en mí, en Cristo, tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, dolor, sufrimiento. El mundo, mis hermanos, nos va a perseguir. El mundo nos odia. Yo no sé por qué tratamos de ser amigos con el mundo cuando el mundo nos odia. ¿Sabes cuál es el deseo del mundo para ti? Muerte y destrucción. Cuando hablamos del mundo, no estamos hablando de la humanidad. Estamos hablando del sistema mundano que es controlado por Satanás, como lo explica toda la epístola de Primera de Juan. Todo lo que es contrario a Dios. Dice que en el mundo vas a encontrar aflicción. Dice, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo para que tú tuvieras paz en Él, para que tú tuvieras un descanso en el alma, para que tú tuvieras un descanso interior. Porque el peor cansancio, mis hermanos, no es el exterior, no es el físico. El peor cansancio es el cansancio del alma. Esa es la peor carga, esa es la peor aflicción. Y Cristo dice, yo vencí al mundo para que en mí tengan paz, para que tengas certeza en tu relación conmigo. Por lo tanto, mis hermanos, ese es un beneficio de estar relacionado con el Dios de paz. Segundo, con el Dios de paz experimentamos la paz del Espíritu Santo. Ahora, en Hebreos 13 vemos que el autor de Hebreos menciona al Dios de paz, ¿verdad? El Dios de paz es Dios Padre. Pero también en Hebreos 13:20 el autor menciona a Cristo y lo describe a Cristo como ¿quién? Como el gran pastor. Pero ahora vamos a ver que la paz de Dios no se limita solamente al Padre y al Hijo, sino que el Espíritu Santo también nos da paz. En relación con el Dios de paz, experimentamos la paz del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 al 23 dice, pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo,
paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, pero el fruto del Espíritu es paz. Porque estás relacionado con el Dios de paz. El Espíritu de Dios vive en ti y ese Espíritu en ti produce la paz interior que tú necesitas. La certeza que tú necesitas. Pregunta. Vamos a ser realistas. ¿Tú experimentas la paz de Dios siempre, en todo momento? ¿Verdad que no? La realidad es que a veces no siento la paz de Dios en mí. Esa es la realidad. ¿Pero por qué? ¿Porque la situación es más grande que mi Dios de paz? No hay ninguna situación o ninguna aflicción o ninguna prueba o ninguna tribulación que es más grande que mi Señor. No hay ninguna, porque mi Señor me acaba de decir, yo he vencido el mundo. Dice, confiar en mí, yo vencí todo lo que es contrario a Dios y yo lo he vencido. Entonces, ¿por qué será que no experimentamos a todo momento la paz de Dios? Y muchas veces es porque no andamos conforme al Espíritu Santo. Y si hemos de seguir experimentando la paz del Espíritu Santo, debemos de vivir o andar, caminar, someternos al Espíritu Santo. Debemos de vivir por el Espíritu Santo. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú vives en la carne, lo que va a producir en ti es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tú vives y andas por el Espíritu Santo, tú vas a seguir experimentando la paz de Dios, la paz que produce el Espíritu Santo en ti. Vas a estar atento a esa paz. Vas a reconocer que la paz de Dios está en ti. Te va a inundar esa paz, te va a consumir. Pero tenemos que andar por el Espíritu. Por lo tanto, la próxima vez que no sientas la paz de Dios en tu vida, hazte la pregunta si estás caminando en el Espíritu, si estás viviendo por el Espíritu. Pero con el Dios de paz, mis hermanos, experimentamos la paz del Espíritu Santo, porque estamos relacionados con el Dios de paz. El tercer beneficio, con el Dios de paz experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios produce en nosotros sobrepasa todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice, y la paz de Dios, la paz que Dios te da, la paz que Dios produce en ti, dice, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué hace? Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Ahora, en este versículo quiero que ustedes noten dos aspectos de la paz de Dios que Pablo presenta. Primero, Pablo nos dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Dios nos da, dice, sobrepasa, excede todo entendimiento. Es decir, trasciende la inteligencia humana, la lógica humana y la perspectiva humana. No tratemos de explicar la paz de Dios, porque no la vamos a poder explicar. No tratemos de entender la paz de Dios, porque no la vamos a poder entender. Y ni me importa entenderla, lo único que quiero saber es que está activa en mí. Es todo lo que me importa. Por lo tanto, la inteligencia humana, ni la lógica humana, ni la perspectiva humana pueden medir o explicar la paz de Dios. ¿Por qué? Porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios produce en nosotros. Y Pablo enfatiza que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Pero también Pablo enfatiza que la paz de Dios es una paz que guarda. Es una paz que sobrepasa tu inteligencia humana, pero también es una paz que te guarda. Que guarda tu corazón y guarda tu mente en Cristo Jesús. Primeramente, esa paz nos guarda de la ansiedad, de la duda, del miedo y de la angustia.
En otras palabras, te protege del miedo, te protege de la ansiedad, te protege de la angustia, de la aflicción. Te protege de todo lo que es dañino a tu espíritu y a tu relación con el Señor Jesucristo. Te guarda de esas cosas. Y luego aquí dice también que nos guarda nuestro corazón y nuestra mente en Cristo. En otras palabras, nos guarda en el hombre interior. Cuando habla del corazón y de la mente, Pablo no está haciendo una distinción de entre las dos. El corazón y la mente hablan de lo mismo, hablan del hombre interior, de tu espíritu, de tu ser interior. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es porque estamos unidos con Cristo, nuestro Dios de paz nos guarda el interior con su paz. Demos la gracia al Señor que la paz depende de Él y no de ti. Porque si dependiera de nosotros, nunca experimentaríamos la paz. Nunca. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos guardar nuestro corazón y no sabemos guardar nuestra mente, no sabemos guardar, proteger nuestro ser interior. Pero Dios sí lo sabe hacer y Dios lo hace. ¿Por qué? Porque Él vive en nosotros. Y porque Él nos guarda en el interior, mis hermanos, significa que el Dios de paz nos da una santificación completa. Toda la obra que Dios hace en tu interior, todo lo que Dios hace en ti es para tu santificación. Para que seas más como el Señor Jesucristo, para que crezcas más en tu relación con Él, para que te vayas apartando más del mundo y te vayas acercando más a Él. Todo lo que Dios hace en tu interior. Por lo tanto, si Dios guarda tu corazón y guarda tu mente, si Él guarda tu interior, es para crecer en santificación. Y es una santificación completa. Y una santificación que va a ser eterna. Una santificación que empezó cuando te entregaste a Cristo y que va a seguir hasta el día o la venida de Cristo Jesús. Por eso Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, él nos dice, y el mismo Dios de paz, dice, le santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo Dios nos guarda el interior. Dice que Él nos da una santificación completa. Dice, todo tu ser, todo tu espíritu como alma y cuerpo. Ahora quiero que noten la orden de estas tres cosas. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué no dijo cuerpo, alma y espíritu? Porque la paz de Dios es del interior, no del exterior. Es decir, la paz de Dios y la santificación de Dios es en el espíritu, tu ser interior, el alma y luego tu cuerpo. Lo que Dios produce en ti debe de ser expresado en tu vida. Por lo tanto, la santificación y la paz de Dios empieza en el interior y se va manifestando hacia el exterior, hacia tu cuerpo. Sale en expresión en tu vida con Jesucristo. Y Pablo dice que el Dios de paz nos santifica por completo. ¿Por qué? Porque Él es el que guarda nuestro ser interior. Y te voy a decir otra cosa. Que el Dios de paz que guarda tu corazón y tu mente, tu ser interior, te protege de otro ser y su nombre es Satanás. Quiero que sepas algo. Satanás nunca, escuchen bien, nunca puede entrar dentro del creyente. Satanás ni ningún demonio puede poseer el templo de Dios, el creyente. La Biblia no enseña eso. El que ocupa el lugar del templo de Dios, de tu ser, es el Espíritu Santo. Pablo nos dice en Corintios que nosotros, el creyente, es el templo de Dios y solamente le pertenece al Espíritu Santo. Ahora, no estoy diciendo que el demonio o Satanás no te puede afectar de afuera. Claro que sí.
Si tú le das lugar al enemigo, si tú le abres la puerta al enemigo, él te va a hacer daño. Él te va a llevar a la destrucción, pero él nunca puede entrar a tu corazón. Él nunca puede afectar tu hombre interior, pero sí te puede afectar del exterior. Efesios capítulo 6 nos dice que siempre está tirando dardos de fuego. ¿A dónde? A tu mente. ¿Por qué crees que la paz de Dios guarda nuestra mente y nuestro corazón? En Cristo Jesús. Tu crecimiento en Cristo Jesús es tu defensa contra el enemigo. Lo menos que tú crezcas en Cristo Jesús, lo menos te vas a saber defender de Satanás. Lo más que tú crezcas en Cristo Jesús, lo más vas a saber y más vas a estar capacitado para defenderte de Satanás. Pero mis hermanos, si no nos cuidamos, Satanás sí nos puede influenciar. Pero porque estamos relacionados con el Dios de paz, porque la paz de Dios nos cuida o nos protege o nos guarda en el ser interior, dice que el Señor mismo aplastará a Satanás. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Lo que Pablo nos está diciendo es que el Dios de paz, mis hermanos, cumplirá la promesa de Génesis 3:15. ¿Cuál fue la promesa de Génesis 3:15? Dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la aplastarás o herirás en el calcañar. Por lo tanto, mis hermanos, el Dios de paz nos protege en la realidad de que Él aplastará a Satanás. Satanás no es más grande que nuestro Señor, no es más poderoso que nuestro Señor y nunca lo va a ser. Y la paz de Dios nos cuida. Cuarto, con el Dios de paz tenemos la obligación de promover la paz entre los miembros del pueblo de Dios, de la iglesia. Tienes paz para con Dios. Has sido reconciliado con Dios. Tienes una relación con Dios. Él es tu Dios de paz. Por lo tanto, esa paz que Él nos ha dado, la debemos de demostrar con los hermanos, con los creyentes. Debemos de hacer todo lo posible para contribuir a la armonía y a la unidad y a la paz de los creyentes. En otras palabras, no debemos de murmurar, no debemos de hablar mal del hermano, no debemos de tratar de causar divisiones, no debemos de quejarnos con un hermano para promover la división. Debemos de hacer todo lo posible para contribuir a la unidad y a la paz y a la armonía del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es el Dios de paz. Dios promueve la paz. Nosotros debemos de promover la paz y contribuir a esa paz. Déjales digo otra cosa. El que no promueve la paz, el que no contribuye a la paz o a la unidad o armonía del cuerpo de Cristo, no va a experimentar la paz de Dios, ni la presencia de Dios. ¿Cómo es posible que le vamos a decir a Dios o le vamos a pedir a Dios que nos dé paz? Señor, lléname de tu paz, pero estamos hablando mal en contra del hermano. ¿Tú crees que Dios va a honrar esa oración? Claro que no. Claro que no. Segunda de Corintios 13:11, Pablo nos dice, y les está hablando a los corintios, ellos eran creyentes muy carnales y ellos mismos estaban dividiendo. Segunda de Corintios 13:11 dice, en cuanto a lo demás, hermanos, regocíjense, sean maduros, sean confortados, sean de un mismo sentir, es decir, estar en armonía. Y luego dice Pablo, vivan en paz. Vivir entre ustedes y vivir en paz. Tener una comunidad de paz. Contribuir a la paz. Y luego dice, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes.
implicando que si tú no estás viviendo en paz, el Dios de paz no va a estar contigo. Por lo tanto, mis hermanos, con el Dios de paz tenemos la obligación de promover la paz entre los miembros del pueblo de Dios, la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos relacionados con el Dios de paz. Y les quiero decir que tu contribución a la paz del cuerpo le ayuda al cuerpo a crecer. Cuando contribuimos a la paz del cuerpo, contribuimos a la fortaleza y al crecimiento del cuerpo de Cristo. Es nuestra responsabilidad contribuir a esa paz. Quinto, con el Dios de paz experimentamos el poder de la resurrección. Con el Dios de paz, mis hermanos, porque estamos relacionados con el Dios de paz, vamos a experimentar el poder de la resurrección. Hebreos 13:20, el texto de hoy dice, el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor. El mismo Dios que resucitó a Cristo, con el mismo poder que resucitó a Cristo, te va a resucitar a ti en el día final. La realidad es que tú un día te vas a morir. Esa es la realidad. La realidad es que un día tú y yo nos vamos a morir. Pero Cristo resucitó y venció la muerte para que en Él nosotros también seamos resucitados, tengamos la garantía de la resurrección. Cristo nos resucitó espiritualmente y Cristo nos va a resucitar físicamente. Cuando Cristo nos resucitó espiritualmente fue cuando creímos en Él. Cuando creímos en Él, espiritualmente morimos y espiritualmente vivimos y resucitamos. Y ahora esa nueva vida la debemos de expresar en el mundo. Por eso Romanos 6:4 dice, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Has muerto con Cristo, has resucitado con Cristo, ahora vive en esa nueva vida que Él te ha dado. Tu vida en Cristo, mis hermanos, tu obediencia a Cristo, tu vida santa en Cristo expresa la realidad de la resurrección en tu vida. Y un día, cuando se acabe esta vida en este mundo, en Juan 11 nuestro Señor dijo, yo soy la resurrección. Y todo el que crea en mí, aunque muera físicamente, vivirá. ¿Por qué? Porque Él es la resurrección. Y así como Dios ha resucitado a Cristo de entre los muertos, también lo hará con nosotros. Sexto, con el Dios de paz somos pastoreados por el gran pastor. Porque estamos relacionados con el Dios de paz, mis hermanos, tenemos un gran pastor. Y ese gran pastor es Cristo Jesús. Por eso Hebreos 13:20, el texto de hoy dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, y luego lo nombra, lo describe como el gran pastor de las ovejas. Tú eres oveja de Cristo. Cristo es el pastor nuestro. Cuando el autor de Hebreos describe a Cristo como el pastor de las ovejas, lo que el autor nos está diciendo es que Cristo es Dios. Y Cristo es un Dios personal. Él es el Dios personal que nos guía en la vida. Porque en el Antiguo Testamento el título de pastor era para Dios. Si recuerdan en el Salmo 23, 1 al 2, dice, Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. Hablando de Dios, Jehová es mi pastor. Y dice, nada me faltará. Dios mismo es el que nos pastorea. Dice, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Ahí está tu paz. Junto a aguas tranquilas me conduce. Dios es nuestro pastor y ahora ese pastor personal es Jesucristo.
Porque Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Dice, el buen pastor pone su vida por las ovejas. Para que Él nos pastoreara, Él tuvo que dar su vida por nosotros. Para que tú experimentaras paz, Él tuvo que dar su vida. Él es el buen pastor porque Él es Dios en persona y Él es el único bueno y Él es el buen pastor porque Él puso su vida por ti. Y nosotros somos sus ovejas. Y quiero que sepas, mis hermanos, que nuestro Señor, el buen pastor, nunca nos va a guiar a lo malo. Nunca. Nunca te va a guiar al error. Siempre te va a guiar a lo bueno, siempre te va a guiar a lo que es mejor para ti, siempre te va a guiar a donde tú puedas ser más bendecido. Te va a guiar a una vida abundante con Él para que crezcas en la relación con Cristo. Primera de Pedro 2:25 dice que el buen pastor es el pastor y el obispo de vuestras almas. Él cuida nuestras almas. Él es el que nos bendice. Número 7. Con el Dios de paz, tú y yo tenemos la seguridad del pacto eterno. Cristo estableció el pacto eterno con su sangre. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior a todos los sacrificios del Antiguo Testamento. Cristo es el que lo hizo posible con su sacrificio que nosotros tengamos un pacto eterno con Él. Y el pacto eterno del Nuevo Testamento es superior al pacto del Antiguo Testamento. Por eso el versículo 20 de nuevo dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, dice, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto. Cristo tuvo que derramar su sangre para poder establecer un pacto eterno y para que tú tuvieras la certeza y la seguridad de ese pacto eterno. El pacto del Antiguo Testamento era temporal. Y no era completo, era condicional. Pero porque Cristo fue el sacrificio superior y derramó su sangre y Él cumplió con todos los requisitos de Dios Padre, dice, Él estableció un pacto eterno por su sangre. Por eso, mis hermanos, cuando celebramos lo que conocemos como la Cena del Señor, siempre tomamos el pan que representa el cuerpo quebrantado de Cristo y siempre tomamos la copa que representa la sangre del nuevo pacto. Nuestro Señor en Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos, mis hermanos. La sangre de Cristo estableció, mis hermanos, el pacto eterno, como lo dice Hebreos 9:14. Hebreos 12:24 dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si no fuera por la sangre de Cristo, no hubiera un pacto eterno y no hubiera una seguridad eterna para el creyente. Pero Cristo, por su sangre, nos ha dado un pacto eterno. Por último, con el Dios de paz somos preparados, equipados para hacer su voluntad. Versículo 21. Que el Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice que Él nos hace aptos, Él nos prepara. Hay unas traducciones que usan la palabra perfeccionar. No perfeccionar en el sentido de que estás sin pecado, sino que en el sentido que Él nos prepara, nos capacita, nos equipa. ¿Para qué? Para que estemos preparados en toda buena obra. Recuerden, mis hermanos, que fuimos creados en Cristo Jesús para toda buena obra, como lo dice Efesios 2:10.
Pablo dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las buenas obras? La obra de amor, la obra de unidad, la obra de armonía, el servicio a Dios, el ayudar a otros en el nombre de Cristo. Ser usado por Dios resulta en las buenas obras que Dios ha preparado de antemano. Fuimos llamados para que nosotros andemos en esas buenas obras. Y dice, y Dios te prepara. Ahora, quiero que sepan, mis hermanos, que esto no significa que Dios te va a dar una preparación automática sin tener que contribuir a esa preparación. Porque muchos piensan que si solamente venimos a la iglesia y nos sentamos, Dios se va a encargar, Él lo va a hacer. Voy a estar preparado. No voy a tener que leer la palabra de Dios, no me voy a tener que preparar. Porque dice el autor de Hebreos que Dios es el que nos prepara para toda buena obra. No significa que tú no tienes que invertir a esa preparación. Tú tienes que contribuir. ¿Cómo contribuimos a esa preparación? Sometiéndonos a Él, creciendo en Él, creciendo en el conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Si tú no creces en la palabra, no tienes el conocimiento de lo que Dios quiere hacer contigo. Tenemos que someternos a Él para poder ser preparados por Él. Si no hay sumisión, no hay preparación. Pero nos dice, mis hermanos, el autor de Hebreos que Él es el que nos prepara, pero tenemos que someternos a Él. Y cuando nos sometemos a Él, vamos a experimentar el poder de Dios que nos prepara. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. El mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder que obra y actúa en ti para prepararte, para que abunde la gracia de Dios en ti y tú puedas ser capaz de hacer buenas obras en el nombre de Cristo Jesús. Porque Él en nosotros está obrando. El Señor nos capacita para toda buena obra y para hacer su voluntad, mis hermanos. Él nos capacita para agradarle a Él. Porque el Señor es fiel, que Él es el que nos establece y nos guarda. Y Él es el que nos capacita para hacer buenas obras, para hacer su voluntad y para agradarle a Él. Ahora, yo sé que es difícil discernir la voluntad de Dios para nuestra vida, ¿verdad? A veces es difícil. ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo la voluntad de Dios? Te voy a dar unas indicaciones simples, ¿ok? Que lo vamos a ver aquí en el versículo 21. Bien simple, el versículo 21 nos lo dice. Tú quieres saber si estás haciendo la voluntad de Dios. 3 indicaciones. La primera es si estás haciendo buenas obras. Si tú estás haciendo buenas obras, estás haciendo la voluntad de Dios. Las obras de amor, las obras de misericordia, de ayuda, de servicio. Si le estás sirviendo al Señor, estás haciendo la voluntad de Dios. Si no estás sirviendo al Señor, no estás haciendo la voluntad de Dios. Versículo 21, ¿verdad? Porque Él nos hace aptos para toda buena obra. Ahora, ¿cuál es otra indicación que estamos haciendo la voluntad de Dios? Si le estamos agradando a Él. Si vives de una forma que le agrada a Él, si vives de una forma que le agrada a Dios, que le agrada a Cristo, si vives en obediencia, estás haciendo la voluntad de Dios. Aquí nos dice, si hacemos buenas obras, estamos haciendo la voluntad de Dios. Si le agradamos a Dios mediante Jesucristo, estamos haciendo la voluntad de Dios. La tercera indicación es si estás glorificando a Cristo Jesús.
Porque el versículo 21 termina diciendo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si tú estás glorificando al Señor con tus buenas obras, con tu obediencia a Él y con tu servicio a Él, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Todo lo que exalte a Cristo es la voluntad de Dios. Por lo tanto, la próxima vez que tú quieras saber si estás haciendo la voluntad de Dios, hazte estas preguntas. ¿Estoy sirviéndole al Señor? ¿Estoy haciendo buenas obras? ¿Le estoy agradando a Él? ¿Lo estoy glorificando a Él? Si tu respuesta es no, no estás haciendo la voluntad de Dios. Si tu respuesta es sí, sí estás haciendo la voluntad de Dios. Porque hacer la voluntad de Dios es servirle a Él con buenas obras, agradarle a Él en obediencia a Cristo Jesús y glorificar a Cristo Jesús. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y lo hermoso es, mis hermanos, que Dios es el que nos ayuda a hacerlo. Pero te tienes que someter a Él. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer para cumplir su buena voluntad. Él te da el deseo y Él te da la energía, el poder para hacerlo. Pero tenemos que someternos a Él. Ese es nuestro Dios de paz. Nuestro Dios de paz nos ha dado todo cuando entregó a su Hijo Jesucristo. Y si queremos experimentar la paz de Dios, primeramente tenemos que entregarnos a Cristo Jesús. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, ciertamente serás salvo. Si le entregas tu vida a Jesucristo, si le pides al Señor Jesús que te salve, tú vas a tener paz con Dios. Y en tu relación con el Dios de paz, tú vas a experimentar los beneficios de la paz, una paz interna, una paz espiritual, una paz poderosa, una paz eterna. Y yo le doy gracias a mi Señor, que mi Dios es el Dios de paz.